Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Estaremos estudiando y leyendo del versículo 3 al versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1. Del versículo 3 al versículo 5. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Vamos a nuestro Señor en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque esta tarde tenemos la oportunidad de meditar en nuestra herencia gloriosa, Señor, en esa herencia que es nuestra en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes a amar más y más tu palabra, a crecer en el conocimiento y en la aplicación de tu palabra, que nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón que pueda grabar tu palabra dentro de ella. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. Hay varias palabras grandes, varias palabras teológicas que usamos. De hecho, la palabra teología, como ya saben, es el estudio de Dios. Theos, que es Dios, y logos, que es palabra, el estudio de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener en mente que lo que vamos a estudiar hoy es cómo es que el estudio de la palabra de Dios siempre debería de resultar en adoración a Dios. No debería de haber momentos, y tengan en mente, estoy diciendo esto cuando ahorita en nuestro plan de lectura estamos en Números, que es una de las temporadas más difíciles de la lectura cronológica para la mayoría de nosotros. Pero aún así, deberíamos, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, siempre debe de ser resultado en adoración. Y esa adoración tiene una palabra técnica, se llama doxología. Se llama doxología. Así que cuando leemos el versículo 3, que empieza con las palabras, bendito sea, no nada más lo lean y continúen sin tomar un momento para meditar qué es lo que ha estado diciendo el apóstol hasta ahorita. Él ha dicho, son ustedes los llamados de Dios y son llamados para ser expatriados, son llamados para ser extranjeros en este mundo. Son llamados conforme el previo conocimiento del Padre Celestial, son llamados para la obra de la santificación, son llamados para obedecer a Cristo Jesús y han sido llamados a través del nuevo pacto. Y como dije al término de la semana pasada, la reacción de cada cristiano al escuchar tú eres hijo o hija de Dios, has sido llamado a ser santificado por el Espíritu Santo, has sido llamado para obedecer a Cristo Jesús y eres miembro del nuevo pacto. Nuestra reacción inmediata debería ser, gloria a Dios. Y eso es exactamente lo que hace Pedro. Empieza con una doxología, una adoración a Dios, y empieza al decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Hay una historia que dio el doctor Sproul donde dice que atendió una iglesia en Ámsterdam y que el maestro de su clase dijo algo que nunca se le olvidó. Dijo: jóvenes, toda teología correcta tiene que comenzar y terminar con doxología. Cuando la teología no empieza y termina con doxología o adoración a Dios, entonces lo que hace eso es que cambia las cosas a pura actividad intelectual, un ejercicio intelectual, no uno de corazón, no uno donde puede uno ser movido hasta ser estremecido hasta el corazón. El apóstol Pablo, por ejemplo, en medio de lo que él estaba escribiendo en el libro a los Romanos, en Romanos 11:73, por un momento simplemente para decir: oh, la grandeza y la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué tan inscrutable son sus juicios y sus caminos grandes. La doxología es una adoración, un himno, un canto hacia el Señor que da adoración a Dios. Es profundo y lleno de verdades bíblicas. Nuestro trabajo como cristianos siempre es el ir viendo y el ir estudiando lo que estamos consumiendo, la música que consumimos, los programas que vemos. Todo tiene que ser, para los cristianos, analizados a través de las verdades bíblicas, y eso incluye aún la radio cristiana. No se trata de simplemente porque una radio dice somos una radio cristiana, el confiar en ello. Como dijo el pastor Aarón en nuestra clase de esta tarde, es nuestro trabajo el ser como los de bereanos, y decir cómo es que este canto o esta canción que estoy escuchando se alinea con las verdades que estoy viendo en la palabra de Dios. Y siempre ir buscando lo que adore al Señor más. Así que cuando vemos bendito sea, estamos entrando a una sección de esta carta de adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún esa frase, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una adoración a Dios. Es un eco de lo que vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis 14, en Génesis 24, en Ruth 4, en Primera de Reyes. Siempre vemos esto: gloria sea a Dios, gloria sea al Creador de todo el universo. Pero ahora en el Nuevo Testamento estamos adorando no nada más al Creador, sino a nuestro Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra bendecido es bendito, es una acción. No estamos diciendo que nosotros bendecimos a Dios, porque entendemos que nosotros no lo podemos bendecir. Somos criaturas. Y es importante porque, por ejemplo, en ciertas partes de Latinoamérica hay personas que dicen yo bendigo a Dios, pero el contexto que ellos tienen es completamente diferente. No es correcto. Cuando nosotros decimos bendito sea Dios, no lo estamos diciendo como si nosotros lo bendecimos a Él. Él es el bendecidor de todos. El mayor bendice al menor y Él es más grande que todos. No, cuando decimos bendito sea Dios, estamos reconociendo la realidad que Él es por naturaleza el único que es bendito. Reconocemos, Él es el bendecido, el grande.
el poderoso. Dios nos da bendiciones a nosotros. Él nos bendice a nosotros, pero nosotros declaramos que Dios es el bendito. Es como vemos en Hebreos 7:7, el mayor bendice al menor. Dios no necesita palabras vacías, no necesita palabras grandes o no necesita que le digamos palabritas bonitas para que Él se sienta bien, para que Él esté motivado para hacer bien. No, cuando estamos hablando de la doxología, del decir bendito, grande, en bendición, eres tú, Señor, es para nuestro bien. Cuando adoramos a Dios, es una acción dirigida hacia Él, pero para nuestro beneficio. Así que cuando estamos estudiando cantos, canciones, diferentes alabanzas, lo que tenemos que ir estudiando es, ok, ¿cómo va esto conforme a la palabra de Dios? La palabra de Dios nos demuestra que adoramos a Él, pero esa adoración es para nuestro beneficio. Cuando estamos entonando cuán grande es Él, no nada más lo estamos cantando, sino estamos declarando, Señor, tú eres grande. Decimos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, ¿qué es lo que declara nuestra alma? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Meditación en las cosas, las obras, la palabra de Dios trae adoración, pero es para nuestro beneficio. Adoramos a Dios, pero nosotros somos los recipientes del beneficio. Entendemos más del Señor. Era como dijo la hermana Gloria hace como tres o 4 semanas. Dijo, entre más estoy viendo estos cantos, más veo verdades profundas de la Biblia en ellos. Y entre más vamos creciendo en nuestro entendimiento de la palabra, más estamos viendo. Por ejemplo, dijo el pastor Aarón de uno de los cantos, dice, cómo me gusta ese último versículo, que dice, adoramos al Dios Trino. Pero eso no sale porque el hermano lo piense, sino porque a través del tiempo ha ido empezando a crecer en el conocimiento del Dios Trino de la Biblia. Ahora, si quieren un poquito de información que yo encuentro muy interesante, esa frase, nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso, nuestro Señor Jesucristo, está en la Biblia más o menos unas 35 veces. Así que pueden googlear y ver en el Nuevo Testamento como cuántas veces pueden encontrar nuestro Señor Jesucristo. Y lo van a encontrar más o menos como unas 35 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero vean cómo es que habla Pedro aquí, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Por todo lo que hemos escuchado, porque nos eligió, porque nos redimió, porque nos santifica, nos llama a la obediencia, pero más allá de eso, ¿qué es lo que dice? Bendito sea el Señor, quien según su gran misericordia nos ha hecho de nuevo a una esperanza viva. Estamos hablando de la nueva vida que tenemos, pero dice de esto, de nuestra salvación, porque eso es lo que estamos hablando. La herencia es nuestra salvación. Cristo le dijo a sus discípulos, voy a preparar un lugar para ti. Y la herencia es para los salvos. Pero ¿qué es lo que dice Pedro aquí? Que esta herencia la tenemos conforme a la gran misericordia de Dios. Según la gran misericordia, la herencia, nuestra salvación, todo lo que tenemos es conforme a la gran misericordia de Dios. Es una acción de misericordia que Él nos causó nacer de nuevo,
que Él mandó al Espíritu Santo para que en algún punto en el tiempo nosotros reconociéramos: te necesito, Señor. Y tenemos esperanza a través de la garantía que tenemos en la resurrección de Cristo mediante. Así que si tienen en sus Biblias, si quieren subrayar ciertas palabras, podemos ver esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuál es el medio, el único medio por el cual tenemos la salvación? Jesucristo. La resurrección de Cristo es lo que certifica a todo el mundo: la tumba está vacía. Y es lo que demuestra la veracidad de nuestra declaración: soy salvo en Cristo, tengo vida nueva conforme a la gran misericordia de Dios, demostrada en la resurrección de Cristo entre los muertos. Él nos ha redimido. Dice Juan Calvino: el primero demuestra la causa eficiente y luego nos muestra al medio por el cual tenemos la salvación. Él nos demuestra que no hemos ganado la salvación por algún mérito de nosotros, que por ningún medio o mérito de nosotros hemos sido regenerados a una esperanza viva, sino que nuestra salvación es completamente por misericordia de Dios. Y al decir esto, dice Juan Calvino, al decir esto, Él completamente reduce los méritos humanos a absolutamente nada y incrementa y multiplica su misericordia. En otras palabras, vemos aquí: somos salvos, gloria a Dios. Según su gran misericordia, gloria a Dios. No por nada que hemos hecho nosotros tenemos vida nueva, sino por la gran misericordia de Dios. Es importante porque, como he hablado, hay personas que sinceramente piensan que son salvos por una decisión que ellos hicieron solamente. Y desde el comienzo ha estado estresando Pedro: la salvación es una acción primariamente de Dios. Ahora, si se acuerdan, hace unas semanas estamos hablando de la orden de salvación. ¿Sí se acuerdan? Se llama en latín el ordo solutis, la orden de salvación. Quiero que entiendan algo: la orden de salvación es algo que pertenece a una categoría que no existe dentro del tiempo. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Ninguna persona aquí va a decir: bueno, mira, ahorita estoy en la etapa del llamamiento. Tengo que esperarme unas 2 o 3 semanas y luego el Señor me va a regenerar, y luego tengo que esperar unas 3 semanas más y luego voy a tener fe y luego, basado en todo eso, le daré mi corazón al Señor. No, nosotros tenemos esa experiencia inmediatamente. Cuando estamos hablando de la orden de salvación, estamos hablando del proceso lógico. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede lógicamente cuando somos salvos? No inmediatamente, no en nuestra experiencia. Pero las personas que dicen: yo escogí al Señor, Él no tiene nada que ver con eso. O unas personas que dicen: bueno, es mitad y mitad. El Señor me dio la Biblia y porque yo la leí, yo lo escogí. Hay demasiados versículos en la palabra de Dios que nos demuestran el opósito. Quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. En Juan capítulo 1 dice que somos salvos no por voluntad de la carne, ni por acción humana, sino por su
misericordia. Y esto es causa de adorar al Señor. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Nos conocemos. Sabemos qué tan terribles fuimos. Sabemos qué tan terribles somos. Sabemos qué tan lleno de pecado. No hay ninguna, y me incluyo aquí, no quiero que piensen que estoy diciendo vos, sino yo, ¿verdad? Yo me incluyo a mí. Estoy diciendo, como Pablo, yo soy el peor pecador. Y los problemas que suceden en familias cristianas, los problemas que suceden en matrimonios cristianos, vienen cuando alguien se olvida esta verdad, que según la gran misericordia de Dios tenemos salvación mediante la resurrección de Cristo. No es obra nuestra, es obra de Dios. A nosotros, viles pecadores, nos redimió el Señor según su gran misericordia. Como saben, todos tienen el libro devocional de Nuevas Glorias de Paul David Tripp. Y ese mismo autor estaba hablando cuando escribió un libro de matrimonio exactamente de eso. Él decía, cuando yo me olvidé que yo soy el peor pecador en mi matrimonio, era cuando empecé a pelearme con mi esposa por todo lo que ella hacía. Porque se nos olvida por unos momentos la gravedad de nuestro pecado. Pero cuando entendemos que según la misericordia de Dios, no cuántas veces fuimos a la iglesia esta semana, no cuántas veces leímos la Biblia, no quién sí o quién no pudo memorizarse el catequismo, sino por la gracia de Dios y gran misericordia. Eso, una vez más, doxología, causa adoración a Dios. Nos vemos en el espejo y vemos qué tanto hemos faltado al Señor y decimos, Señor, gracias. Gracias que es según tu gran misericordia, porque si se tratara de qué puedo hacer o qué no puedo hacer, no lo voy a lograr. Pero por eso apunta directamente al que sí pudo por su vida perfecta lograrlo, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Así que no es por obra nuestra, no es por algo que hayamos hecho nosotros, sino por las obras de Jesucristo, que fueron ratificadas a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Señor actúa en misericordia, ha prometido misericordia a su gente, a sus escogidos. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. El Señor, hablando con Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Declara su soberanía para escoger a quién dará Él su misericordia. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, Señor, ¿me redimiste a mí? Siempre debería de causar gloria sea al Señor. Así que cuando leemos partes que son duras en la palabra del Señor, que dice, tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro, o deberías de hacer esto. Por ejemplo, ama a tu Dios ¿con qué? Toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. ¿Saben qué? Todos, esta semana, este mismo día, estamos fallando ese mandamiento. Juan, escribiendo en 1 de Juan capítulo 4, dijo que van a haber momentos en nuestra vida que nuestro corazón, ¿por qué? Porque tenemos un corazón nuevo, un corazón que dice, amo a Dios, quiero más de Él. Y dice, van a haber momentos que tu corazón te va a decir, ese es un vil pecador, que no sabes cuánto pecaste esa semana, no te has memorizado esto, no has leído suficiente, no has ido suficiente, no has hecho suficiente, y te lo dice bien tu corazón. Porque la realidad es que nunca vas a llegar a la meta perfecta que ha puesto el Señor. Pero sigue siendo la meta de cada cristiano. Pero por eso mismo dice la palabra de Dios, dice ahí Juan, que en esos momentos acuérdate que Dios es más grande que nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Él es el que nos redimió. Él es el que nos salvó. Por su gran misericordia. No por acción nuestra. Y esas son dos cosas que siempre tenemos que tener en mente. Somos salvos por la gran misericordia de Dios mediante la resurrección de Cristo. Pero
al mismo tiempo, ¿cuáles fueron las verdades de los versículos anteriores? Tenemos el mandamiento de obediencia. Ahí lo dice, por la obra santificadora, versículo 2 del Espíritu, para obediencia a Jesucristo y ser rociados con su sangre, o parte del nuevo pacto. Así que nunca nos podemos olvidar de ambas verdades. Vivir en medio de esa carretera es el lugar donde tenemos que estar. No en desesperación porque no podemos obedecer perfectamente. Pero también al mismo tiempo no tan ligeros en que somos salvos por gracia que se nos olvida que tenemos que obedecer. Sino exactamente en el camino que el Señor ha puesto para nosotros. Sois salvos por gracia, según la gran misericordia de Dios, para la obediencia a Jesucristo, y caminamos en ambas realidades, tratando día tras día, noche tras noche, momento tras momento, el obedecer a lo mejor que podamos, entendiendo que no vamos a alcanzarlo al 100%, pero que sigue siendo la meta. Pero por eso el Señor nos da esta herencia. Es la esperanza. Es la esperanza cuando estamos siendo santificados. Es nuestra esperanza cuando estamos tratando de obedecer y fallamos. Es nuestra esperanza cuando estamos teniendo tribulaciones y dificultades y problemas. Esta herencia es la luz al fin del túnel. Si se ponen a pensar, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, voy a preparar un lugar para ustedes. Pagó en la cruz el pecado de ellos y fue a preparar ese lugar. Y desde ese momento, los discípulos y todos los cristianos que han vivido después de ellos viven en la luz de esa promesa. Como el canto dice, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Empieza el canto diciendo, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en el cielo tengo una mansión. Ahí es donde está nuestra esperanza. Y eso tiene que ser nuestra fuente de fuerza y nuestra fuente de gozo, aun cuando estamos pasando por tribulaciones. Nos ponemos a pensar ahorita en los cristianos que están en Ucrania. Me han mandado videos pastores de allá, donde están entonando cantos y alabanzas, aun cuando se pueden oír las bombas caer. Hubo un pastor que dijo, no voy a abandonar a mis ovejas. Ciertos de ellos se han ido y los hemos mandado en oración, pero hay otros que se van a quedar aquí. Y el Señor me ha llamado a pastorear a todas mis ovejas. Y aquí estaré con ellos. Ora por mí. ¿Cuál es la fuerza de esos cristianos en medio de la guerra? La esperanza que tenemos de la herencia que es nuestra salvación. Él nos ha causado el nacer de nuevo. Él nos regeneró. Él nos da la salvación. Él nos da esa esperanza. Y porque Él es el que ha hecho todo, está segura, está firme. Dice el doctor Sproul que encontramos en estas declaraciones de esta epístola no nada más una referencia a la elección, sino una referencia específica a la regeneración, al volver a nacer de nuevo, al nacer de nuevo a la vida espiritual. Es costumbre de nuestra cultura el confundir estas cosas. Pero la vida nueva, la regeneración es lo que produce fe en nosotros. Y esto lo tenemos en Jesucristo. La justificación suplida por gracia soberana, aplicada por la muerte en cruz.
como les dije la semana pasada, hay tantas cosas. No tengo las horas suficientes en estos momentos para poder expandir sobre todas las diferentes cosas. Pero si se acuerdan, les dije, aquí van a encontrar la doctrina de la elección, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la santificación, la doctrina de la obediencia. Hay tanto aquí que está escrito. Tomaría horas y horas, días, el estudiarlo todo. Y a mí me toca el tratar de juntar todo esto en una hora. Tenemos vida nueva, regeneración. Eso es lo que significa. Si nunca lo han tenido la definición, eso es lo que significa regeneración. Un nuevo Génesis, nueva vida. Y eso trae junto con sí toda una idea desde Génesis capítulo 1, cuando el Señor dijo, sea la luz, y había luz. De la nada trajo todo. Igual, de la nada de nuestra muerte espiritual, el Señor crea dentro de nosotros vida nueva. Toma un corazón de piedra que odia a Dios y Él nos da un corazón de carne. Y aquí dice Pedro, gloria sea a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres salvo, porque tú fuiste, según la gran misericordia de Dios, hecho de nuevo. Porque tú eres partícipe y recipiente de la nueva vida, de una esperanza viva, tan viva como el Dios que servimos. Así que no nada más vida nueva, sino una esperanza viva. ¿Y por qué está viva nuestra esperanza? Porque nuestro Redentor vive, porque Cristo vive. Tenemos esto mediante la resurrección entre los muertos. Todo lo que proclamamos, todo lo que declaramos, está sobre la piedra que es la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo entre los muertos que nos asegura, que asegura nuestros corazones, asegura nuestras mentes, asegura las vidas de los cristianos por todos los años. Si se acuerdan, ¿cuáles eran las últimas palabras de Pedro a su esposa? Hablamos de esto esta mañana, de qué tan grande es la realidad que tenemos en la resurrección de Cristo, que nos da confianza. Tengan en mente, así estaba la situación. Están torturando a la esposa de Pedro. Pedro en ese mismo momento está en el proceso de que lo están volteando para crucificarlo al revés. Están ambos sufriendo agonía. ¿Cómo confortarían ustedes a su ser amado? ¿Cómo confortarían a sus esposos, sus esposas? Pedro vio a su esposa en agonía y le dijo, acuérdate, recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Y con esas palabras le dijo todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue resucitado entre los muertos. Jesucristo sufrió agonía en la cruz, y más que la agonía física de una tortura y una crucifixión, sufrió toda la ira de Dios por nosotros. Así cuando Pedro dice, mediante la resurrección de Cristo, estamos hablando de la confesión más grande del cristiano. Muhammad está muerto, Buda está muerto, Krishna está muerto. Cristo vive. Y esa es la fuente de nuestra esperanza. Habló de eso Juan cuando estaba diciendo, tenemos la esperanza de que cuando Él venga seremos como Él. Seremos resucitados por la resurrección de Cristo. Tenemos esperanza de una resurrección. Estábamos leyendo el credo de los apóstoles en la clase
que tuvimos hoy. ¿Y cuál era una de las últimas declaraciones? Creemos en la resurrección del cuerpo. Creemos que cada ser humano va a ser resucitado. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo demostró en el primogénito de entre los muertos, Jesucristo. Vayan a primera de Juan 3 por un momento. Primera de Juan 3. Y estaremos leyendo los versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahorita ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Siempre vean esas conexiones. Primero, tenemos la esperanza de la resurrección. Junto con esa misma esperanza, junto con la herencia que tenemos, siempre está obediencia. Purifícate, santifícate, trabaja, obra para glorificar al Señor. Pero esa es la esperanza que tenemos de la resurrección. Nuestra esperanza es que seremos resucitados y que tendremos un cuerpo nuevo como el que Él tiene. Perfecto. Ahora, ¿cómo se ve eso? No nos dice la Biblia. No dice que vamos a tener 20 años o 30 años o 15 o como muchos creen que vamos a estar en la edad donde estábamos en nuestro perfecto físico. ¿Quién lo sabe? Solamente el Señor lo sabe. Lo que sí sabemos es que será un cuerpo perfecto. ¿Eso qué significa? Que nosotros que tenemos problemas de vista no tendremos ese problema. Que el minusválido no va a tener una esperanza de tener una silla nueva en el Nuevo Jerusalén. No, un cuerpo nuevo que camina. Ojos que ven, oídos que oyen. No va a haber deformación. El Señor único en que Él escogió para símbolo para su gente el retener las marcas de la lanza y de los clavos en su cuerpo. Pero para el resto de nosotros, un cuerpo glorificado. Es la esperanza que tenemos. Y la expectación, igual como ya vimos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, obedecer. Cuando Juan está hablando de esa misma esperanza, de un cuerpo resucitado, de la herencia que tenemos como hijos, hijas de Dios, es purificarnos, continuar en santificación, purificarnos como Cristo es puro. Es posible que en este día, en estos momentos y aún en lo que nos resta de esta vida, no nos toque ver esos cuerpos resucitados. Pero tenemos esa esperanza, tenemos esa prometida herencia. Cristianos por cientos de años han estado esperando escuchar esa gran trompeta celestial. Esa es nuestra esperanza ahorita, que el Señor en nuestros días regrese. ¿Y qué es lo que nos promete la palabra de Dios? En el parpadear de los ojos seremos cambiados. Entraremos a esa herencia. Todo está sobre esa roca. Vamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15. Leeremos 3 versículos. Primera de Corintios 15 y leeremos versículo 20 al 23. Esto hablando de la resurrección de Cristo. Mas ahora
Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Nunca se olviden de eso. Es nuestra esperanza. Es lo mismo que dijo Juan, que leímos hace rato, que cuando Él venga seremos como Él. Ahora hay muchos detalles que no les puedo explicar. Como esto, estamos todos ahorita aquí vivos, ¿verdad? Oímos la trompeta, Cristo viene, Él está en las nubes. La palabra de Dios dice que seremos cambiados, iremos a verlo, ¿verdad? Ahora, si estamos vivos y la palabra de Dios dice que es necesario que cada ser humano muera y luego viene el juicio, entonces, ¿en cuál punto de aquí, sentados adorando al Señor, a cuando estemos ahí con Él, con un nuevo cuerpo, moremos? No lo sé. Y no lo dice, no lo declara, no lo explica con firmeza. Lo que sí tenemos aquí es que tenemos la esperanza y la garantía de que cada uno de nosotros seremos resucitados. Que cada uno de nosotros tendremos nuevo cuerpo, que cada uno de nosotros tendremos esa experiencia. Y que esto, la salvación que tenemos, es nuestra herencia. La próxima semana hablaremos más de esta herencia en versículo 4. El versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Para obtener una herencia, hablando de nuestra salvación. Y nuestra herencia es incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en el cielo para vosotros, que sois, en el versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Una vez más, mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Quiero, por favor, que vean cuántas veces simplemente en 5 versículos estamos viendo que la esperanza que tenemos, la herencia que tenemos y la mentalidad del cristiano no es aquí y ahorita, sino para el futuro, en el último tiempo, en la resurrección, en el día del juicio final. No somos llamados a vivir centrados en lo que está sucediendo aquí y ahorita. Sí, tenemos que lidiar y tratar con las situaciones que están sucediendo en el día por día. Pero nuestra mente, nuestra esperanza y la herencia que estamos pasando a las próximas generaciones siempre tiene que ser: pon tus ojos en Cristo. Cuando estamos hablando de nietos, nietas, bisnietos, ¿qué es lo que estamos por darles a ellos? La esperanza que nunca fallecerá. Eso va a ser parte del tema de la próxima semana. Herencias y la herencia que tenemos y qué tan gloriosa y grande es la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Terminamos con las palabras del autor de Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice: amén.